el tema de canasta. ¿Cómo viene el tema de la canasta para jubilados y pensionados? Sabemos que en abril va a haber nuevos valores. ¿De cuánto será el incremento? Sí, mira, por lo que están trabajando ahora con canasta y lo que estamos viendo, cuestiones muy preocupantes, ¿no? Porque sobre todo evolución de precios en lo que es alimentos, en lo que son insumos de farmacia, en lo que es vivienda, han evolucionado mucho. Recordemos que al 6 de octubre teníamos con gastos de vivienda una canasta alrededor de 49.000 pesos. Y vemos que los rubros más sensibles es una canasta muy reducida a la del jubilado, por lo cual cuestiones como alimentos tienen un gran impacto y se le han incorporado durante todo este periodo de pandemia una cantidad de gastos de, por ejemplo, transporte, es decir, el transporte en servicios públicos o en transporte público no se hace prácticamente, por lo cual hay que reemplazar por remis, por taxi y demás, que empezó a tener un peso dentro de lo que es la vida cotidiana y la canasta del jubilado muy significativo. Lo mismo que los elementos de protección, ¿no? De protección en términos desde un barbijo que hay que ir renovando y hay que comprar de buena calidad, y esto lo recomendamos hoy más que nunca. Hay aprobados por el CONICET, es decir, pero ahora un barbijo de ese tipo vale 400 pesos. Entonces, para el jubilado, esto le implica un costo adicional que está pesando y me preocupa mucho, te digo, porque los números que se van haciendo nos van llevando a una canasta que está cada vez más distante de lo que percibe el jubilado. Es decir, que podríamos estar pensando de una canasta que va a pasar de 49.614 pesos a casi 59.000 pesos, con 4,5 millones de jubilados cobrando la mínima. Es aventurado tal vez cerrar el número, cerrar el porcentaje, pero va dando la sensación que ese será el número cercano. Han evolucionado mucho los precios y sobre todo en las áreas más sensibles, ¿no? Eugenio, 7.365.000 personas mayores de 60 años hay en la Argentina. Este es un número oficial, el número oficial del Ministerio de Salud de la Nación, que están dentro de los grupos de riesgo y con prioridad en la vacunación. Los vacunados no llegan al 12%. En este momento estamos hablando de que apenas se llegó a aproximadamente 88.000 personas mayores de 60 años en todo el país. Es una buena noticia las 330.000 vacunas de Sputnik que llegaron de Rusia en las últimas horas, que ya se confirmó, van a estar destinadas específicamente a las personas mayores. Las vacunas que van llegando siguen siendo pocas, las vacunas que van llegando, las entregas son lentas y lentas también la vacunación. Sí, mira, tan preocupante me sonó el teléfono justo con el tema. La verdad que la situación es muy grave porque el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del 23 de diciembre establecía la necesidad de vacunar, siguiendo lo que la OMS señaló, vacunar todo lo que es personal de salud, que todavía no está concluido a nivel nacional, es decir, faltan, y falta sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, personal de las áreas de prestación privada. De adultos mayores, vos señalabas los casi 88.000 que hay vacunados, pero hay que aclarar, es decir, tienen media vacuna, es decir, porque estamos hablando de los 2,5 millones de argentinos que tienen una dosis. Y tenemos una certeza, desgraciadamente, que es que en 60, 90 días vamos a tener la segunda ola. Hoy estamos en la primera ola, pero con un rebrote, con un crecimiento de la curva de contagios muy significativa. Van aumentando la ocupación de camas de terapia. Desde una semana a esta parte estábamos en 3.400, hoy hay 3.500 camas ocupadas, teniendo en cuenta que de esas camas el 90% son adultos mayores. Y, de más está decir, de los fallecidos, de los 54.000, 83% son adultos mayores. Por eso, la OMS y el Ministerio establecieron como rango inmediato para vacunar estos 7.400.000. Hablamos del ruidazo
que convocás junto a organizaciones de jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires en el día de hoy, sábado 20 a las 20 horas. Exactamente. Mira, ¿cuál es la consigna? En todo el país es muy sencilla la consigna. Necesitamos que se consigan vacunas y necesitamos que se vacune, y que se vacune correctamente. Y esto, te digo, es muy significativo porque no tenemos tiempo. Es decir, esto de la segunda ola, una cantidad de mutaciones, ayer se detectó Manaos y la del Reino Unido en Córdoba, por lo cual es urgentísimo y los adultos mayores no podemos hacer mucho más que ruido y que preservarnos en términos del distanciamiento y demás. Por eso la propuesta que ha surgido en todo el país de los adultos mayores es hacer ruido en la puerta de su casa, en su ventana, en la terraza, en el balcón, golpear un tacho, aplaudir, etcétera, etcétera. Y el reclamo, ¿a quién es? Es a todos los que tienen nivel de conducción, responsabilidad de conducción en el país. Es al gobierno nacional, es a los gobiernos locales, es decir, para que se impliquen, se obliguen a buscar la vacuna que desgraciadamente estaba prometida, nunca llegó. Reiteremos, porque queremos acompañar a las personas mayores, a las personas de más de 60 años, recordemos, digo el número, 7.365.000 personas mayores de 60 años hay en la Argentina, número oficial, solo se vacunó al 12% de la población, una población en riesgo, una población que tiene prioridad, una población que representa el 50% de los 13,5 millones de seres humanos que en la Argentina están con prioridad de vacunación. Entonces, ruidazo hoy, sábado 20 de marzo a las 20 horas, no hace falta salir a la calle, lo podés hacer desde la puerta de tu casa, desde un balcón, desde el auto, para acompañar en esta consigna. Sí, y incluir dentro de ese grupo de riesgo a muchos otros que tienen comorbilidades, que sería el tercer escalón dentro de lo que es la vacunación o en simultáneo con el adulto mayor, que son insulinodependientes, que son pacientes oncológicos en tratamiento, respiratorios severos, cardiológicos severos. La consigna es, los viejos no queremos morirnos en silencio, es más, no nos queremos morir, y esto es lo que le reclamamos a todas las autoridades del país, a todos los colores políticos que puedan tener esas autoridades, distritales o nacionales, ¿no?